Mis hermanos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio. Estamos estudiando el libro de Lucas. Ya vamos por el capítulo 6 y en esta ocasión vamos a continuar con el versículo del 27 al 36. Antes de continuar, mis hermanos, acompáñenme para que este tiempo que el Señor nos regala sea dirigido por Él. Amado Padre, te colocamos en tus manos, mi Señor, este buen tiempo, esta nueva oportunidad que nos das de compartir, de estudiar tu santa palabra. Gracias por el libro de Lucas, mi Señor, y el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta oportunidad, mi Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de nuestros corazones y permite, Padre, que podamos sellar estas verdades en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, vamos a continuar estudiando el libro de Lucas. En esta ocasión quiero que me acompañen a leer el versículo 27, el versículo 36. Tiene un título en la Reina Valera, dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Versículo 27 dice, a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mis hermanos, este pasaje ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, hemos tenido la oportunidad de compartirlo, de reflexionar sobre él. Y quiero decirles, mis hermanos, que también está escrito en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, más exactamente en el capítulo 5, versículos 38 al 48, que hace parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está escrito allí en el libro de Mateo y abarca aproximadamente dos capítulos, del capítulo 5 al capítulo 7. Mis hermanos, y es un tema que es bastante, no quiero decir complicado, es bastante tocante, es decir, que nos toca a cada uno de nosotros, es bastante sensible. Es bastante sensible porque es que aquí el tema principal es el trato nuestro hacia nuestros enemigos. Utiliza diferentes ejemplos acerca de el que pide pues que no le neguemos, si nos quitan que no pidamos que nos devuelvan, que amemos a nuestros enemigos. Mis hermanos, y yo sé que es un tema que es muy difícil a veces de digerir, porque nosotros luchamos contra eso. Yo sé que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida eh, algo o alguien más exactamente con el cual hemos tenido ciertos conflictos. Hemos conocido personas que nos han herido, hemos conocido personas eh, que han manchado nuestro nombre, que han pisoteado nuestra dignidad. ¿Y qué hacer frente a eso? Y ese es el tema que vamos a tocar a continuación. Es una paradoja ver cómo el Señor nos está indicando que no podemos ir a actuar en contra de ellos como ellos lo hacen con nosotros. Yo sé, mis hermanos, que no es fácil hacerlo, pero es lo que la palabra del Señor dice. Es lo que la palabra del Señor eh, decidió escribir para cada uno de nosotros. Debemos ir en contravía de los deseos de nuestra carne. Y nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Que amemos a nuestros enemigos. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos,
si decimos que hemos aceptado a Cristo, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, entonces, mis hermanos, estamos llamados a frenar cualquier deseo de maldad en contra de cualquier persona, en contra, aún así, esas personas nos hayan hecho muchísimo daño. Yo sé que es un tema muy delicado, yo sé que es un tema que nos confronta, yo sé que es un tema muy difícil porque nosotros aún estamos en este cuerpo y luchamos contra los deseos de nuestra carne. Vemos ahí, mis hermanos, que el Señor en este pedazo de la escritura que acabamos de estudiar, en ningún momento Él va a ir en contra de lo que la ley decía, ¿cierto? Más bien está explicando realmente qué es lo que quiere decir la ley frente al tema del trato con nuestros enemigos. Vemos que en los versículos que acabamos de leer, del versículo 27 al versículo 30, habla acerca del enojo, de nuestro comportamiento, de nuestra reacción acerca de las personas que nos hacen daño, ¿cierto? Y está relacionado con el sexto mandamiento, que es no matarás. Recordemos, mis hermanos, que la palabra del Señor nos dice que no podemos tener ningún tipo de enojo, ningún tipo de amargura, ningún tipo de ira injustificada, que es más, somos culpables de hasta asesinato, mis hermanos, cuando nosotros alimentamos deseos de u odio o malos deseos en nuestro corazón contra otra persona. Y el Señor es lo que nos quiere decir. Dice, no nos quedemos solamente con el sexto mandamiento de no matarás. Él va a la raíz. Él va a la raíz. Miremos qué es lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 22 y 24. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces sí ven y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, esto es, como les decía en un comienzo, no es fácil, porque a veces hemos cargado nuestro corazón contra alguien. Y el llamado acá que el Señor nos hace es que antes de que participemos del servicio, cuando nos acerquemos al Señor allá en la iglesia, hagámoslo, pero que nuestro corazón esté libre de carga, que no tengamos ningún peso contra alguien. ¿Cuántas personas en la iglesia, pues no sé, pensaría que no solamente pues en nuestra iglesia local, sino cuando hablo de la iglesia hablo pues de pues de todos los hermanos en Cristo a nivel mundial, están asistiendo con un corazón cargado, con un corazón cargado de malos deseos contra alguien. Yo sé que no es fácil, pero mire lo que nos dice el Señor. Y es un tema muy complejo, porque muchos querrán justificar de pronto pues su ira, pero acá lo importante no es lo que tú pienses o lo que yo piense, sino lo que el Señor escribió para cada uno de nosotros. Y si decimos que somos cristianos, estamos llamados a obedecer su santa palabra, cueste lo que nos cueste. Mis hermanos, no es de cristianos mirar con desprecio, con indiferencia a aquellos que nos han herido. Ay, es que usted me hizo esto, es que usted me... ¿Se acuerda cuando fue por allá? Y tienen eso todavía en su corazón. No es de cristianos estar alimentando ese tipo de sentimientos. Como les decía, una cosa es lo que yo creía y otra muy diferente es lo que Dios demanda de sus hijos. Nosotros somos harina de otro costal. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Si decimos que somos hijos de Dios, estamos a sufrir el agravio aún
cuando somos vituperados por causa de nuestros enemigos. Ahora bien, aquí no se trata pues, de ser indiferente de los insultos y de las ofensas que van en nuestra contra. No se trata que nos hagamos por los ciegos frente al pecado, porque el Señor nos hizo el ciego frente al pecado. Si Dios hubiera sido indiferente con el pecado, no hubiera enviado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. El Señor quiere que desechemos de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier sentir de hacer mal en contra de cualquier persona. Es que Él se lo merece porque me hizo esto, porque me hizo tal otra cosa. Debemos de dejar de lado ese yo. Muchas veces es el yo el que nos está llevando a comportarnos, a que nos llenemos de ir en contra de aquellas personas que nos han hecho daño. Miremos a esas personas con los mismos ojos con que Cristo nos miró a nosotros. Miremos por un momento qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Mire lo que dice la santa palabra. Para los que viven, o sea, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por ti y por mí. Tu vida y mi vida ya no nos pertenecen. Este cuerpo no es de nosotros. Esta mente y este corazón ya no es de nosotros. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo para ser llamados a hacer su santa voluntad. Inclusive a soportar los agravios de muchas otras personas. Yo sé que no es fácil, mis hermanos, pero mire, eso es un jalón de orejas. Así yo lo estoy tomando yo, eso es nos están sacudiendo, mis hermanos. Porque yo sé que en algún momento hemos alimentado malos deseos, ir en contra de alguna otra persona, contra un familiar, contra un vecino, contra un compañero en la universidad, no sé, en el colegio hace muchos años, en nuestro trabajo. Y creo que ese tema nos confronta, ese tema nos tiene que tocar las fibras de reflexionar y de tomar decisiones frente a la obediencia a la palabra del Señor. Mis hermanos, un espíritu vengativo revela que el yo está muy vivo. Cuando sentimos algo de rabia contra alguien es porque ese yo está haciendo lo que quiera en nuestra vida. Nos estamos dejando gobernar por el viejo hombre. Y dice la palabra, dice que nos desechemos de ese viejo hombre. Que alimentemos el nuevo hombre. Y el nuevo hombre jamás tendrá que ver contra deseo de venganza, contra deseo de resentimiento, sino que busca hacer la voluntad del Señor. El problema de las personas que son vengativas es porque tienen un alto concepto de sí mismos. El que se meta conmigo, mejor dicho, se sienten en un nivel que cualquier cosita son imperdonables para ellos. Ahora, recordemos, mis hermanos, que si nosotros fuimos a los pies de Cristo es porque sabíamos que éramos pecadores. Miremos por un momento hacia atrás y miremos de dónde nos sacó el Señor. Entonces, si es así, ¿por qué permitimos que el enojo o que ese pecado gobierne nuestra vida? ¿Por qué pensamos a veces que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos intocables? ¿Mm? Si me la hizo una, pues yo se la hago dos. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? A veces nos ofendemos de una manera tan fácil que se nos olvida quiénes éramos antes. Se nos olvida acerca de la compasión que tuvo Cristo por cada uno de nosotros. ¿O por qué cree que buscamos a Cristo? No es porque éramos santos, no es porque éramos inmaculados, es porque éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador. Bueno, mis hermanos, hay personas que nos ofenden y esas personas no tienen a Cristo. Y nosotros estamos llamados a verlos con los mismos ojos con que Cristo nos miró a nosotros, llenos de misericordia y de compasión. Ahora bien, mis hermanos, el Señor no solamente nos pide que perdonemos a los que nos hacen daño. Él va más allá, dice que le amemos. Dice que le amemos.
aquí no se trata solamente pues de, no, pues yo perdono, pero yo no olvido, ¿han escuchado ese dicho como muy popular? No, el Señor dice que no solo debemos suprimir o quitar el espíritu vengativo, sino que Cristo espera que amemos a quienes nos aborrecen, sinceramente y de corazón. Si no estamos dispuestos, mis hermanos, a llegar a donde Cristo nos quiere llevar, no tenemos ningún derecho de llamarnos cristianos. Yo obedezco esta parte, pero esta parte si yo solamente pues la controlo yo. No. El Señor quiere tu vida completa, quiere mi vida completa. Aún tomar el control de estos comportamientos a lo que la carne nos quiere llevar. Mis hermanos, miremos que la palabra del Señor, a ver, si nosotros solamente llenamos nuestra cabeza de todos esos versículos que vemos en la palabra del Señor, pero si no lo aplicamos, estamos siendo necios. Estamos solamente alimentando un conocimiento intelectual, pero debemos ponerlo en práctica. Santiago 1, versículo 22 dice que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿A quién nos engañamos? Nosotros podemos engañar a muchísima gente, pero a nosotros mismos y a Dios, no. El Señor Jesucristo no tenía problemas con la ley, como ya lo mencionábamos antes, sino más bien con la forma de interpretación de la ley que tenían aquellos fariseos y aquellos escribas. Ellos eran expertos en interpretar la ley a su acomodo, en adaptarla, pero para sus propios propósitos. Dios no enseña por ningún lado que odiemos a nuestros enemigos. Ahora bien, hay unos casos excepcionales en el Antiguo Testamento. Algunos dirán, pero ¿cómo así? Pero yo veo en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó y exterminó a algunos pueblos que no sé qué. Bueno, eso es un tema completamente diferente. Porque no solamente vemos eso, también vemos un diluvio. Pero es porque esos pueblos estaban tan contaminados de pecado que se interponían con el propósito de Dios, con el propósito del Antiguo Testamento de ese pueblo, el pueblo de Israel. Recordemos que a través del pueblo de Israel vino el Mesías. Y el Señor primeramente trató con ellos. Recordemos que el Señor es paciente y no quiere que ninguno perezca. Pero eso es como cuando alguien tiene, no sé, un órgano o un miembro pues, de su cuerpo como con gangrena y tienen que amputárselo para que no contamine. Es más o menos eso lo que vemos con relación a aquellos pueblos que el Señor mandó casi que a, a desaparecer, por llamarlo de alguna manera. Pero eso es un tema completamente diferente. Porque es que esos pueblos no solamente eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos de Dios. Y tuvieron una oportunidad para arrepentirse, pero no lo hicieron. Miremos por un momento, mis hermanos, hay una palabra que encaja perfectamente acá, que es muy conocida, es la palabra prójimo. ¿Qué es el prójimo? Yo en un momento de mi vida pensé que el prójimo era solamente los que nos hacían el bien. Las personas de algún momento o de alguna manera cercanas a mi vida. Y así era como yo lo entendía cuando vemos allá el ejemplo del buen samaritano. Pero no. Vamos a ver qué dice la palabra en cuanto al prójimo. Vamos a leer por un momento Levítico capítulo 19, versículo 17 al 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miremos ahora qué nos dice Éxodo capítulo 11, versículo 2. Estos versículos están muy entrelazados. Dice, habla ahora al pueblo. Estamos hablando ya cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado por los egipcios. Y cada uno pide a su vecino, ese vecino no era el de la casa de enseguida, sino que hacía referencia a los egipcios. Y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Más adelante dice que los egipcios hallaron, o que los judíos, o que el pueblo de Israel halló gracia delante de los judíos. Es decir,
esa palabra vecino está muy relacionada con la palabra prójimo. Está muy relacionada con la palabra prójimo. Es decir, vienen de la misma traducción. No estoy diciendo que el prójimo ahora es nuestros enemigos. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo más de 400 años, 430 años aproximadamente, siendo esclavizado por los egipcios. Pero el pueblo de Egipto era el prójimo del pueblo de Israel. Yo me atrevería a decir que la palabra prójimo viene de la palabra, o sea, es muy similar a la palabra semejante. Cualquier persona de carne y hueso es nuestro prójimo. Es lo que yo entiendo. Viendo el antiguo, viendo todo el contexto de lo que el Señor nos quiere enseñar. No es solamente aquellos que nos hacen bien. Es más, miremos por un momento el capítulo 19, versículo 34 de Levítico. Dice que debemos amar al extranjero como a nosotros mismos. El extranjero, el desconocido, también es nuestro prójimo. Ese extranjero está relacionado con la palabra prójimo. Mis hermanos, sé que no es fácil entenderlo, pero mire lo que la palabra del Señor nos está regalando en esta oportunidad. La palabra prójimo no era tan limitada como los fariseos y los escribas pensaban. Ellos pensaban que solamente el prójimo eran los que le hacían el bien y los demás eran llamados como perros. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 10, versículo 25 y 37, cuando habla acerca del buen samaritano y la palabra prójimo, vemos que el prójimo en este caso, recordemos que los samaritanos y los judíos no se querían. Ellos eran enemigos. Bueno, el samaritano representaba al prójimo y al mismo tiempo era el enemigo del pueblo judío. Pero mis hermanos, en la palabra del Señor encontramos directrices muy precisas en cuanto a lo que debemos tener frente a los que nos odian. Miremos por un momento Éxodo 23, 4, 5. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Versículo 5. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, ayudarás a levantarlo. Proverbios 24, 17 y 18 dice que cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo. Proverbios 25, 21, mire. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, mis hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor. Y fue escrita porque es la palabra del Señor y es para ti y para mí. Dice, Proverbios 25, 21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. No es que se atore con el pan. Dele agua para que baje ese pan. ¿Y qué es lo que dice? Si el que te aborrece, o sea, si tu enemigo. Primera de Pedro 3, 8 a 9. Miremos un momento qué nos dice la palabra del Señor. En este versículo, el Señor demanda que no devolvamos mal por mal, sino que estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen, aún si así fuere, mis hermanos. Miren, dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados ¿para qué? Para ser herederos o para heredáis bendición de parte del Señor. Mis hermanos, cuando nosotros asumimos la posición frente a nuestros enemigos, como el Señor demanda, dice que somos bendecidos. Y hay una regla de oro.
que está escrita en Mateo capítulo 7, versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, fácil, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis hermanos, de nuestro comportamiento tenemos que darle cuenta al Señor. A nosotros se nos pueden olvidar las cosas, pero al Señor no. Y Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de ¿quién? A quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, si tú tienes algo en tu corazón contra una persona, haz las paces. Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes que dar el primer paso. Tienes que humillar la carne y saber que tú le perteneces a un Dios completamente santo, que demanda de ti también santidad. Cualquier cúmulo de ira contra una persona es pecado delante de Dios. Si no obedecemos la palabra del Señor, estamos desobedeciendo a Dios mismo. El Señor nos enseñó de cómo actuar frente a nuestros enemigos. Eso, y más aún, en escenas tan difíciles. Miremos por un momento que nos dice Mateo 26, 52 y 54. Dice, entonces Jesús, acá es cuando el Señor cuando fueron a prenderle en el monte, bueno, en Getsemaní, cuando iban a arrestarlo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Recordemos que antes de esto, Pedro había sacado la espada y le había cortado la oreja a uno de los que fueron a prender al Señor. Se llamaba Malco. Dice, vuelve la espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mis hermanos, el Señor nos está diciendo de manera clara cómo debemos comportarnos frente a las personas que nos han hecho daño, frente a las personas a las cuales no somos monedita de oro o ¿cómo es que dice el dicho? No soy perita en dulce ni monedita de oro para caerle bien a todos. Bueno, mis hermanos, para nosotros aplica la inversa. Porque nosotros sí estamos llamados a tratar a los demás como si fueran perita en dulce o monedita de oro. Es lo que el Señor demanda. Hay personas en nuestra vida que también tienen una capacidad de odiar de una manera increíble. Eso también es una gran verdad. Y prefieren aislarse. Y a veces ni sabemos en dónde están. Digamos que pasó algo por allá en nuestra vida pasada, tuvimos una confrontación, quedaron algunos sentimientos de rabia y la persona jamás pues la volvimos a ver. Bueno, mis hermanos, hay algo que sí podemos hacer por esas personas. Y según dice el versículo 28 que acabamos de leer, es orar por esas personas. Y si tenemos la oportunidad de encontrarnos, servirles. Hay una frase que me gustó muchísimo. Dice que la mejor manera de tratar a un enemigo es volverlo nuestro amigo. Y con eso yo también me quiero quedar. Mis hermanos, hay un caso, y se lo voy a comentar así. Dice que en el año 1567 el rey Felipe II era el rey de España y mandó al duque de Alba como gobernador a la parte baja de España. Este gobernador era perseguidor de los protestantes. Y cuenta la historia que cogieron a un protestante, a un cristiano, y lo llevaron a juicio y lo iban a condenar y él tuvo que huir. Y eso sucedió en invierno.
Y él estaba huyendo y se dio cuenta que un soldado venía persiguiéndolo. Atravesó el monte, llegaron a un lago congelado y el cristiano pudo pasar. Cuando él seguía en su avance, se dio cuenta que el soldado que lo perseguía cayó a ese lago congelado y se estaba ahogando y pedía ayuda de manera desesperada. Solamente estaban ellos dos. Aquella persona que huía por su vida y el soldado que lo estaba persiguiendo, pero que en este momento estaba pidiendo que lo salvara. ¿Qué hacer en este caso? ¿Tú qué harías? Es necesario estar en los zapatos de aquel cristiano para saberlo. Salvarlo, si se devolvía, para salvarlo era exponerse a ser capturado, ser torturado o caer también en aquel lago y morir congelado. Bueno, a este hombre no le importó ser capturado, torturado o caer en ese lago, se devolvió y lo pudo salvar. Amad a vuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Esta orden no es opcional, es imperativo y no es opcional. Y era la única opción que tenía aquel cristiano que corría por su vida. Yo sé que en el mundo y en este país tan violento que todos los días vemos noticias que nos confrontan, tocar ese tema es algo no muy fácil. Prendieron el televisor, ayer asesinaron a una señora policía. Y si nos detallamos qué hay detrás de esto, vemos a una niña de 8 años huérfana. La inseguridad está disparada por todo lado. En Bogotá pareciera que las cosas pues no tienden a mejorar. Y todo eso nos empieza a cargar. Y en esto yo quiero ser muy sincero. Yo soy, ustedes saben cuál es mi profesión. Y me encuentro con este tipo de noticias mucho más seguido de lo que cualquier persona pudiera hacerlo. Pero eso no me hace que se me olvide qué es lo que Dios demanda de mi vida, qué es lo que Dios demanda de tu vida. Mis hermanos, las personas inconversas, las personas enemigas, en este caso, actúan así porque no tienen la gracia de Dios en su vida. No tienen la gracia de Dios para frenar sus impulsos de hacer el mal. Pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a ser misericordiosos con cada uno de ellos. El problema de ellos no es que te odien a ti o que me odien a mí. El problema de ellos es que no conocen a Dios, que son enemigos de Dios y que en ese momento están condenados a o van en camino a una condenación eterna. Si profesamos ser seguidores de Cristo, mis hermanos, como ya lo mencionábamos, nuestra actitud debe ser la misma actitud de Cristo. Mientras que ellos maldicen y ultrajan, persiguen y nos aborrecen, nosotros en cambio bendecimos, hacemos el bien y oramos por ellos. Los que ultrajan y maldicen pertenecen a un grupo y los que bendicen pertenecemos a otro. Preguntémonos a cuál grupo pertenecemos en este momento. Los que no tienen a Dios en su corazón son hijos del diablo, son hijos de desobediencia, son hijos de ira. Y ellos van a reflejar el carácter pues, del diablo. Dice la palabra del Señor que el diablo es homicida desde el principio. Y es lo que una persona que no tiene a Cristo refleja todos los días. Pero en el otro grupo, en el grupo de los que somos creyentes en el Señor, los que hemos aceptado a Cristo, estamos llamados también a reflejar el carácter del Señor. En el versículo 35 dice que Él es benigno aún con los ingratos y los malos. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos? Mis hermanos, en esta porción de la palabra que acabamos de estudiar, sacamos unas conclusiones. Que debemos comportarnos con los demás de un modo justo y de un modo honesto. Que debemos ser generosos en dar a los que necesitan. Que debemos ser generosos en perdonar a quienes nos han perjudicado, a quienes nos han perseguido. Que no debemos ser cicateros en demandar nuestros derechos. Que no debemos exagerar en que yo merezco esto, que yo merezco. No, debemos
menguar, que no debemos ser rigurosos en vengarnos de un ataque personal, que no debemos pagar mal por mal, sino hacer siempre el bien. Y repito nuevamente la frase que me gustó, que el mejor modo de acabar con nuestro enemigo es volverlo nuestro amigo. Mis hermanos, yo también quisiera terminar con esta reflexión. ¿Qué tanto estamos dispuestos a doblegar con tal de obedecer la palabra del Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a humillarnos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a coger el teléfono y llamar a aquella persona con la que tenemos algún inconveniente? ¿Qué hemos hecho con relación a aquellos que se podrían considerar nuestros enemigos? Si tenemos alguna persona que viene a nuestra mente, oremos al Señor por esa persona. Oremos por su salud, oremos por su salvación, oremos por su alma. Oremos para que llegue a los pies de Cristo. Y si tienes el número, los minutos son ilimitados, marquémosle. Oremos al Señor y nos sigamos con esas cargas, que como lo dice su palabra, tarde o temprano, tenemos que darle cuenta al Señor. Y si hacemos lo que el Señor demanda en este estudio, vamos a encontrar paz y reposo para nuestro corazón. Mis hermanos, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y si Señor lo permite, nos vemos el viernes en la noche.